आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। El Señor les bendiga. El título del mensaje esta mañana es Apagar y Prender. Hay varios versículos de la palabra del Señor en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos, antes de empezar con la prédica, al hermano Alexander desde los Estados Unidos. Me dijo, démele un saludo muy especial a la iglesia en Colombia, Medellín, que estamos aquí orando y cooperando. Dios bendiga al hermano Alexander desde los Estados Unidos. Es una persona que apoya la obra del Señor desde la distancia. También saludamos a casi las 1000 personas que estuvieron viendo el mensaje pasado. Fue de mucha bendición ese mensaje. Dios les bendiga a los hermanos. Fue precioso. Me alegro mucho porque ese mensaje tuvo una acogida muy especial. Dios bendiga a los hermanos que aman la palabra, que en semana ven la palabra y la estudian y que valoran pues lo que el Señor le da a la iglesia. Vamos a leer la palabra santa del Señor en el 2 de Corintios capítulo 11, bendito el Señor. Y para llegar a el tema que voy a hablar, pues necesito leer este contexto y lo hacemos con reverencia al Señor. Vamos a empezar desde el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, le decís hola, bienvenido. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Empieza con una pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios gratis, de balde? ¿Pequé yo humillándome a mí mismo? 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo el salario para ser el siervo de ustedes como iglesia. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui a decirle que me prestara, pues lo que me faltaba lo suplieron otras personas que venían de otro lugar y me enviaban ofrendas. En todo me guardé y me guardaré de ser una carga para ustedes, la iglesia. Porque la verdad de Cristo, o por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo hago, o mejor, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Esta es mi parte, porque estos son falsos apóstoles, son obreros que son un fraude, que se disfrazan como apóstoles, o como pastores, o como ministros de Cristo. Y entonces, este es el versículo que nos compete a nivel de núcleo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera de Juan, el capítulo 1 de Primera de Juan, dice la palabra del Señor, versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, hermano, qué importante es que andemos en luz, sobre todo en este mundo de tinieblas, que cuando usted llegue a un lugar, usted se encienda, aleluya, y usted puede hacer la luz. La Biblia dice que nadie que tiene una lámpara la coloca debajo de la cama, y entonces nosotros como luz tenemos que darnos a conocer como la luz. Y luego dice la otra parte, tenemos comunión unos con otros. Cuando usted tiene comunión en una congregación, dice, tenemos comunión unos con otros,
y después de que usted tiene comunión con su hermano, que usted se está congregando, viene algo muy importante y dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos limpia de todo pecado. Todos los verdaderos cristianos que se asocian entre sí en la formación de una iglesia local se esforzarán por mantener las normas, se esforzarán por mantener los principios bíblicos de reunión, comunión, servicio, adoración, amor y gobierno. Juan, creo que este es un mensaje doctrinal para la iglesia. Vamos a ir tranquilos, vamos a darle un break a los hermanos. Juan capítulo 14, dice la palabra del Señor, el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Qué buena palabra. El 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Esta es la dirección, este es el direccionamiento de una verdadera iglesia local. El Espíritu Santo como su verdadero dirigente. Cuando nosotros entendemos que no estamos huérfanos, amén, es diferente usted criarse como huérfano a usted criarse con un papá. Y entonces dice: yo no lo voy a dejar huérfano, yo enviaré al Espíritu Santo. Pero se necesita de la comunión, se necesita de la interacción. Dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aleluya. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, recordará todo lo que el Señor ha dicho. Y vimos también en el libro de Apocalipsis, estamos hablando que el dirigente de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo hace como quiere. Apocalipsis, qué bueno, hermano, es ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántas personas son dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando usted está dirigido por el Espíritu Santo, ni siquiera importa el resultado, porque usted sabe que la obra no es suya, que la obra es del Espíritu Santo, y que si el Señor lo envió, el Señor lo va a respaldar, y si el Señor lo respalda, no importa. Y si terminamos en, ¿cómo se llamaba ese lugar donde metieron a Jeremías? Abajo en la cisterna que no tenía agua, porque predicaba el loco Jeremías. Entonces pues allá vamos a terminar. Y si terminamos en el foso de los leones, porque estamos orando 3 veces al día, pues ahí vamos a terminar, porque el Señor así le plació. Y si terminamos descolgados por un muro en una canasta donde usted hacía el mercado en el pueblo, vuelvo a los pueblos para que usted tenga la gráfica. Si usted termina ahí metidito en una canasta de un edificio porque lo están esperando para matarlo o hacerle persecución porque usted es un predicador, gloria a Dios, ahí vamos a terminar. Y si tuviéramos el privilegio que tuvo el profeta Isaías de ser aserrado por la mitad, pues bendito el Señor, es lo que el Señor quiere. Porque cuando nosotros creemos en el Evangelio, por ahí vi algo. Esta semana estuve muy ocupado. Todos saben que tengo un trabajo alterno, trabajé más de la cuenta. Había una imagen de Instagram. Jesús, a ver si me escuchan bien atrás los hermanos. ¿Atrás me escuchan bien? Jesús estaba predicando: estoy predicando porque voy a conseguirme 2 camellos, y estoy predicando porque voy a cambiar de embarcación. Decía, imagínense a Jesús predicando el evangelio de la prosperidad. Y estoy predicando porque en la barca donde va a caminar Pedro tiene que ser un yate de lujo. No, el Señor decía: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido para sí, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, dijo el Señor. Y cuando usted tiene, yo no sé el evangelio de hoy en día cómo visualiza el concepto de la salvación, pero para usted, ¿cómo digo esto? Mi corazón está un poco emocionado. Para usted entender el concepto de la salvación, las personas que están registradas, las que tienen un registro en el libro de la vida, usted tiene que tener una cercanía, una experiencia extrasensorial con el libro del profeta Isaías capítulo 53. Si usted no tiene una sensación extradimensional con Isaías 53, usted nunca se va a convertir a Cristo. Usted se va a volver en un idólatra, va a cambiar de ídolo.
va a cambiar de ídolo, usted se va a pasar de este ídolo a este ídolo. Hay cientos de ídolos. Usted va a cambiarse de religión, pero usted no va a cambiar de vida. Usted va a cambiar de culto, de formato, de eucaristía, pero no va a cambiar en su corazón. Usted más adelante, cuando esté más adulto, se le va a olvidar todo lo que aprendió de memoria, y al final usted va a tener que recurrir a esas figuritas para repetir lo mismo. Pero el evangelio es diferente. Cuando pasan los años, el cerebro se va expandiendo, porque es el conocimiento de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y entonces cuando usted se queda detenido, estático, se queda así como la mujer de Lot. Pero nosotros no somos como la mujer de Lot, porque la Biblia dice: no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en Dios, conquistando fortalezas. Alguien dijo, creo que todos lo saben, le dijeron: Señor, ¿usted por qué no se retira del país? ¿Por qué no se va a otro país? Pida asilo político. Él dijo: ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Yo soy un combatiente. Los combatientes no nos aleluya. Los combatientes no nos vamos. Los combatientes no nos exiliamos. Los combatientes ponemos el pecho. Los combatientes, eso sí, antes de salir a la batalla, nos ponemos el yelmo, el escudo, y cogemos la espada. Así nos pese, pero es de doble filo. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Sigamos con el bosquejo. Hoy está un poco más sencillo, pero igual la palabra del Señor sigue teniendo vertientes profundas. Y entonces el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al ángel. Aleluya. Escribe al ángel. Amén. Escribe al ángel. Tómelo como quiera usted. Pero la Biblia es inmutable. La Biblia no cambia. Aleluya. Pero entonces el ángel tiene un problema, porque dice la palabra del Señor: el ángel tendrá que rendir cuentas al Señor por lo que le entregan. El libro de Hebreos, bendito el nombre de... Aquí está el Señor. Me gustan estos mensajes. El libro de Hebreos, el capítulo 13, aleluya, bendito el Señor. El versículo 17 dice la palabra: obedeced a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Aleluya. Cuando usted lo llaman a rendición de cuentas, casi nadie llaman a rendición de cuentas. Le dicen: venga que vamos, ríndame cuentas. ¿Usted qué hizo esta semana? Ajá. Dígame pues qué hizo el lunes, y el martes, y el miércoles porque estaba tan perdidita, y el jueves ¿por dónde se fue? Ajá. Y el viernes, cuéntame qué hizo el viernes por la mañana. Y el sábado hasta las 9 de la noche, ¿qué estuvo haciendo? A casi nadie le piden cuentas, y nuestra retórica occidental dice: yo a nadie le doy cuentas de mi vida. Yo no me meto en la vida de nadie porque nadie me mete en la vida. Yo ya estoy muy grande, yo ya estoy muy crecida. Bendito el Señor. Pero nosotros como pastores sí tenemos que dar cuentas por la grey, porque a nosotros nos preguntan: esa oveja ¿por qué está así? Esa oveja ¿por qué está apestosa? Esa oveja ¿por qué tiene sarna? Esa oveja ¿por qué tiene mosca dentro del oído? Esa oveja ¿por qué está patiquebrada? Esa oveja ¿por qué está perdida? Le entregamos 30 y hay 27. ¿Dónde estaban las otras 3? ¡Wow! Bienvenidos los hermanos que quieren esta vocación pastoral y sacerdotal y que les digan ángeles. Sigamos. Y entonces dice mi consulta que es una responsabilidad mutua que nosotros tenemos como pastores, y que tenemos que rendirle cuentas al Señor por las almas que el Señor ha colocado a nuestro cuidado. Hay un versículo por allá en Mateo capítulo 5 versículo 8 cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón. Amén. Y nosotros pues tenemos eso, tenemos que ir andando procurando la limpieza. El libro de Hechos, el capítulo 15, el versículo 8, dice la palabra del Señor de una forma preciosa: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Amén, qué bueno. Y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Amén. Es interesante, amados hermanos, eso de purificar por la fe nuestro corazón. Nosotros como iglesia, que es la asamblea de los llamados,
las personas reunidos con un propósito. Necesitamos avivar la fe en medio de nosotros, y congregarnos es parte esencial de la iglesia. Aquí estaba diciendo en el concilio de Jerusalén, cuando hablamos de Jerusalén, pues eran judíos, que el Señor había en la reunión de los santos, no se había puesto a diferenciar entre los gentiles y los judíos, sino que no hizo diferencia si uno era circuncidado y si el otro no había sido circuncidado, sino que el Señor estaba mirando ¿qué? El corazón ¿qué? Contrito, y el corazón ¿qué? Humillado, que es el que Dios no desprecia. Un corazón, dame, hijo mío, tu corazón, aleluya. Y entonces dice que hay un elemento que se llama la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo hemos dicho cientos de veces hemos dicho esto. Congregarnos es parte esencial de ser iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y cuando nos congregamos como iglesia, entonces no es solamente asistir a un lugar, sino que tiene que haber un compromiso, aleluya. Tiene que haber lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, si lo puede leer conmigo. Esta mañana no me voy a demorar mucho. 1 Corintios 12, 27, dice la palabra del Señor: ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí podríamos quedarnos un ratito. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Qué bueno, hermanos, usted sentirse parte de algo. Usted sentirse parte de algo. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Pero también dice la Biblia que matará al malo la maldad. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y nosotros somos parte de algo y tenemos un propósito y somos asamblea y necesitamos crecer. Y el cuerpo de Cristo es maravilloso, porque la cabeza es Cristo, bendito el Señor. Y el ángel que Él pone a administrar su cuerpo es un pastor como quiera ponerlo, con defectos o sin defectos, pero es un ángel que el Señor dice: uy, mira, lo veo como un ángel. Los ángeles realmente no es que sean inmaculados, no. Los ángeles son emisarios, son mensajeros, son ejecutadores de la palabra de Dios. Dios le dice a un ángel: ve y ejecuta. Recuerdo un ángel que tenía una espada en la mano y estaba asesinando al pueblo porque David había pecado. Pero los ángeles también son portadores de buenas noticias. ¿Alguien recuerda una buena noticia de algún ángel por ahí? ¿Alguno? ¿Cuál? María. ¿Cuál más? La Virgen María. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Recuerdan los ángeles que fueron y sacaron a quién de dónde? ¿Sacaron a quién? ¿A quién? Sacaron, ay Señor, Dios mío, por eso sos una iglesia. Sacaron a Lot, ¿de dónde? Aleluya, de Sodoma y de Gomorra, y lo sacaron de allá a la carrera. Y le dijo: salga de aquí. Y él dijo: bueno, un ángel. ¿Recuerdan a aquellos personajes? A mí me gusta mucho el ángel que habló con el papá de Sansón, porque estaba hablando con el papá de Sansón, y el papá de Sansón le dijeron: pues haga un altar. ¿A cuánto le gustan los altares? Pero no ese altar roñoso y lleno de cucarachas que usted tiene, no, un altar para Dios, un altar para el Señor. Hay un altar que hemos estado encendiendo a nivel de congregación, y es el altar de la oración. Hay un grupito de hermanos que está conmigo, un poquito, porque los que oran son poquiticos. A Jesús no lo acompañó nadie a orar, porque le dijo a Pedro y a Juan: espérenme aquí un ratico, y se fue apenas una horita. Y cuando se volvió, todos estaban: Helio. Estaba dormido. Y digo: oiga, ustedes ni siquiera han podido orar una hora conmigo. Pero es que era una hora, solamente una hora, y ustedes se quedaron roncando, dormidos. Y dice la palabra que estaban cargados de sueño. Pero Dios bendiga a sus hermanos que me están acompañando a la oración martes, jueves, sábado. Yo apago el celular, apago todo y empiezo a orar. Aleluya. Y ¿sabe algo, hermano? Le doy la gloria al Señor, porque la oración del justo puede mucho. Y yo estoy viendo como una revolución en el ambiente espiritual. Y digo: oye, esa oración está subiendo hasta el trono de la gracia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y mientras
Tras más sube la oración, aquí abajo baja más la presión. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, como pastor y como ángel de la iglesia, uno tiene que responder por el rebaño. Y la Biblia dice: mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Son mías, son mías, dice la palabra, no lo digo yo, y nadie las arrebatará de mi mano. El aplauso al Señor esta poderosa y gloriosa mañana. Hágalo bien para gloria del Señor. Aleluya. Qué bueno el Señor. ¿Cuántos se sienten ovejas de redil? ¿Cuántos se sienten cabritas? Amén. Que el Señor haga una metamorfosis y pueda ser una oveja, hermano. Sigamos. Y entonces dice que congregarnos no es solo asistir, es pertenecer, es edificar y es dejarse edificar. A mí me gusta repetir los mensajes. Aleluya. Sé que a los hermanos les gusta. De hecho, la Biblia es un libro que hay que leer todos los días. Romanos 12:5 dice la palabra santa del Señor, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y dice: y todos miembros los unos de los otros. Amén. Qué bueno esto. Y entonces da las funciones del cuerpo. Unos tienen dones según la gracia que nos es dada. Si alguien tiene de profecía, úselo. Si alguien tiene el don de servicio, hay unos hermanos que tienen ese don. Qué maravilloso ese don, el don de servicio. Hay gente que no sirve ni para estorbar, pero hay gente que sirve, hermano, sirve que no sirven ni para trancar la puerta. Pero hay gente que tiene ese don de servicio, aleluya. Y siempre son, ¿qué necesita? Y no solamente al ángel de la iglesia, sino al hermano de aquí y al hermano de allá. Y uno le dice: mire, hermano, es que ¿cómo le parece que tal hermana necesita? Tranquilo, mi pastor, yo voy a la hora que sea. Cuente conmigo 24 para las 24. Y dice: wow, este hermano tiene un servicio glorioso. Vuelvo a decir, hay otros que no sirven ni para trancar la puerta. Pero hay personas que tienen el don del servicio. Les gusta servir. ¿Y dónde mejor servir que en la casa del Señor? Yo ya estoy muy adulto, he trabajado casi toda mi vida y quiero darles una lección personal pastoral. Entréguele la vida a la empresa. Póngase la 10, la camiseta de la 10 todos los días. Regale tiempo, sea bien lambón. Regálele a la gente tiempo, póngase de lado. Y cuando usted ya esté viejo, le van a decir: usted no sirve para nada. A usted lo van a cambiar de puesto porque usted está muy quedado. No le sirvió cuando estaba listo. No, usted se envejeció en la empresa, ya le faltan unos poquiticos años para jubilarlo y empiezan a hacerle presión para echarlo de la empresa. Empiezan a hacerle bullying para sacarlo de la empresa. Ya usted, lo que usted, malo sí, malo sí no. Por eso, amados hermanos, la mejor inversión es invertir nuestro tiempo en el Señor. La mejor inversión nuestra es invertir nuestro tiempo en el servicio al Señor. Yo quiero decirles algo, yo soy muy adulto, ya debería de tener las horas esa de la pensión recogida, reunida. No las tengo porque extrañamente el Espíritu Santo me dio el privilegio de, cuando era mucho más joven, ir a otros países a servir en la obra misionera. Entonces me ausenté más de 10 años en las horas acumulativas. Pero yo le doy gloria a Dios y yo cada que me levanto digo: Señor, gracias porque yo te pude servir en la mejor parte de mi vida. Señor, gracias porque cuando tenía fuerza podía ayunar 2 y 3 días y empatar con una vigilia y hacer cultos todos los días. Señor, gracias porque no le entregué todos mis años a una empresa, porque yo he visto personas que llevan 28 años en una empresa y ya no sirven. Y le dicen: no, usted ya está viejo, no, usted ya no, oye, usted hay que pasarlo de puesto para degradarlo. No le invierta el tiempo a otra cosa que no sea la obra del Señor. Aleluya. Hay un versículo que yo oro todos los días y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo empato con otra cosa, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Alguien dice amén. Yo sé que estos mensajes no gustan casi, pero es mi teología, es lo que yo he aprendido. Lo demás bien, es mejor la vida que la comida.
Y es mejor el cuerpo que el vestido. Mirad las aves de los cielos que ni hilan ni trillan, y vuestro Padre tiene cuidado de ellos. Aleluya. No os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Por eso les digo que la salvación tiene que estar basada en la fe. Lo acabé de leer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, bendito el Señor. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, que el que exhorta en la exhortación, el que reparte, délo con generosidad, el que preside. ¿Saben qué es presidir? ¿Saben qué es presidir? Es coordinar el culto. Hágalo con vida, hágalo con fuego. Y el que llegue ahí dormido, no de que lo vea usted y le diga, no, pues que yo vine a dormir aquí. No, que cuando usted pase adelante se sienta que estuvo orando toda la semana. Aleluya. Es muy fácil saber cuando una persona ora. ¿Sabe cuando usted conoce que una persona ora? Póngalo a orar. Suéltelo, dígale, suéltelo. Ahí está la pradera, suéltese pues. Aleluya. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que una persona lee la Biblia? Cuando usted lo pone a leer y lee con la fonética perfecta y precisa. Usted dice, uy, esta persona sí lee la Biblia. ¿Sabe cuándo una persona no ora? Cuando usted lo pone a orar y no sabe qué inventar, no sabe qué decir, no le llegan las palabras en la imaginación, en el mapeo cerebral. Pero cuando alguien tiene comunicación, cuando alguien está conectado con Dios, se le siente. Yo recuerdo chiquitito esa propaganda que decía, la vena se te nota. Y ponían unos muchachos cachetones, pelinegros, hacía, uy, la avena se te nota, tomándose en un vasado de avena, aleluya. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan? Por supuesto, peludos, todos eran peludos, aleluya. La avena se te nota, pues la espiritualidad se te nota y la muerte también se te nota. Pero ¿recuerdan lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 15, el primer versículo, los primeros versículos? Separados de mí nada podéis hacer, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sigamos con esto. Y entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos redescubrirnos. Dice que el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. El amor sea sin hipocresía. Aborrezcan lo bueno, a lo malo sigan lo bueno, perdón. Amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros. Amén. Amaos los unos a los otros, y dice que con amor fraternal, y dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sabía usted que hay personas, no en esta iglesia, dije que era una iglesia, un mensaje pastoral para que los hermanos descansen de tanta. ¿Sabe algo? Que la iglesia del Señor se conoce por la fraternidad y la unidad, porque aquí en Colombia hay un dicho popular coloquial: candil de la calle. ¿Lo han escuchado? ¿Solo yo? Candil de la calle. O sea, con los de la calle, parecen una cajita de McDonald's, una cajita feliz. Y en la iglesia son ojitos rayados. No es aquí, por favor, iglesia digital, no es aquí. Pero la Biblia dice, en cuanto a la honra, prefiera a los hermanos de la iglesia. Honre a los hermanos de la iglesia, porque usted le da lo mejor. Vuelvo a repetir, en las empresas dele lo mejor, regale tiempo, regálese, sea bien regalado, decían aquí. Y cuando usted esté viejo lo van a sacar por malo, lo van a sacar porque usted no tiene fuerza, lo van a sacar porque ya está viejo y ya está vieja. Esa es la realidad, no hay otra. Bendito el nombre, bueno, lo digo desde mi percepción. Y entonces dice la Biblia que gozosos en la esperanza, en lo requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esa partecita no la obviamos porque a nadie le gusta la tribulación. No, a nadie le gusta ponerse unos zapatos más chiquititos de la talla que es. Dicen, no. Mire esos zapatos, uy, qué lindos son. No, pero no me sirven. Yo me los llevo así me queden pequeñitos. Nadie lo hace. A trabajar 10 horas de pie con unos zapatos, nadie lo hace, porque le sacan polla, lo revienta. Nadie hace eso. A nadie le gusta la tribulación. Por eso la iglesia se volvió delicada, porque a la iglesia no le gusta la tribulación. La iglesia se volvió, dicen en Europa, pija. La iglesia pija. No, el Señor viene a buscar una iglesia sufrida, una iglesia que tiene que pasar por la puerta estrecha,
Una iglesia que se enamoró de Isaías 53. Una iglesia que dice: yo ya no vivo, vive Cristo dentro de mí. Pablo decía: yo llevo las marcas del evangelio en mi cuerpo. Yo llevo las heridas de la cruz en mi cuerpo. A todo o con todo podéis quedar. He renunciado con lo que antes para mí era ganancia, hoy es basura. Bueno, es el evangelio de la... No, este no es el de la prosperidad. Aquí no le están diciendo... No, es el evangelio de Cristo. Aleluya. Aquí no están diciendo que Jesús andaba en camello último modelo. Ni que vivía en una casa costera al lado de Poncio Pilato. Ahí eran vecinos del mismo estrato. Colindaban, se saludaban. Jesús, Poncio. Aleluya. No, él no tenía dónde recostar su cabeza. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Es que el evangelio, hermano, es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo toman por la fuerza. Porque es que negarse a usted mismo, negarse al mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el mundo pasa y sus deseos, todo pasa en la vida. Usted puede decir: uy, qué carrazo ese. Uy, ¿puedo tomarle una foto? Uy, ¿le puedo hacer el videíto? Y usted para en un carro de este mundo. Uy, Y entonces las mujeres, algunas, no todas, ven un carro y dicen: un trozo viejo que se daña, que hay que echarle gasolina, que se dañan las llantas, que no tiene ni perno para sacarle la llanta. Lo mismo. Por eso, hermano, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Porque cuando usted entiende que el vivir es Cristo, usted solamente está enamorado de la cruz. A usted le gusta el evangelio. A usted no le... También vi por ahí en eso de los medios, son terribles. Primero, a los hermanos no nos podíamos congregar en las iglesias o en los lugares por ahí, no en las iglesias, como ratas debajo de la tierra. No se podían congregar ahí. ¿Por qué? Los que han leído un poquitito de historia. Por la persecución. Ahora hay que perseguirlos para que se reúnan. Un aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo cambia la vida? Amén. ¿Cómo cambian las cosas? Sigamos. A mí me gusta predicar así. Sigamos. Entonces dice la palabra del Señor: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que os persigan. Bendecid, no maldigáis, gozosos o gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no orgullosos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y a mí esta joya me sirve mucho: no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aleluya. Proverbios 3:7 dice: no seáis sabio en vuestra propia opinión. Y dice la palabra del Señor: no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tu hueso. Los hermanos últimamente me están preguntando qué es bueno para el catarro, porque la mayoría tienen catarro. Pues aquí dice la palabra del Señor: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quiero que se tomen un par de cucharaditas de esto, lo que dice la Biblia. Bueno, lo dice la Biblia. Hay hermanos que tienen gripa, otros que tienen catarro. Esta semana me llamó la mamá de un bebé: pastor, mi niño está, primer resfriado que le dan la vida. Yo le escuché eso y sentí escalofrío. Dije: uy, sangre de Cristo. No la dejé ni empezar a hablar, la interrumpí. Padre que estás en el cielo, mi alma te alaba. Y empecé a reprender al diablo, los espíritus. Fue así: los espíritus inmundos, Señor, ministrale a este bebé que no avance ese resfriado. Ya había programado una cita. Yo le dije: llévelo, pero él está aliviadito. Llevó el bebé a la cita, no la atendieron porque aquí no es, esto es complicado, pero se fue y el Señor lo sanó. Al otro día lo llevó donde el médico, le dijo: no, él está bien, a ver, yo veo, no, está aliviadito, bien, está bien. El Señor sana. El Señor escucha nuestras oraciones, aleluya. Así que si quiere un poquitico de refrigerio para sus huesos, apéguese a la palabra en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Oh, aleluya. Ahora, ¿cómo es el panorama de
la buena noticia. La buena noticia. Mateo capítulo 3, versículo 44. Me gustó esto, pusimos un ejemplo, pero voy a darle un poquitico de amplitud. Sería descubrimiento escondido. Descubrimiento escondido. Y dice que aquí no hay una evaluación del campo, sino que dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué? El reino de los cielos. ¿Qué? Buscad primeramente ¿qué? ¿Y lo demás qué? ¿Lo demás qué? ¿Lo demás qué? Aleluya. Y entonces el reino de los cielos, qué bueno es atraer el reino de los cielos. Hermano, el reino de los cielos es diferente, porque el reino de los cielos es por fe y no por vista. Aleluya. Wow. Mucho gusto, Dios te bendiga. El reino de los cielos es por fe y no por vista. Y cuando usted tiene la fe tatuada en el corazón y en la mentalidad, el único autor y consumador de la fe es Jesucristo. Hermano, acabo de leer, fervientes en el espíritu, aleluya. Hay que estar fervientes en la vida espiritual. Yo le oraba al Señor que días y le dije: Señor, no me dejar ese sueño que me va a matar uno con sueño a toda hora. Hay gente que ahora está bostezando. Aliviados bostezan, enfermos bostezan, recién levantados bostezan, al mediodía bostezan, a las 5 de la tarde bostezan, por la noche bostezan. Incluso hay un fenómeno que he visto: están cepillándose los dientes y bostezan. Aleluya. Pero yo le decía al Señor: Señor, hemos atravesado por diferentes adversidades, y la menorá, que era la lámpara, tenía una parte principal y se desprendían otros 3 brazos. Que una esté encendida es suficiente, pero no podemos dejar que esa solamente se quede ahí, porque peligra que se apague. Esta semana cometí un error: me tomé un poquitico de agua tibia. El agua tibia a mí me hincha. Y yo escuché lo que decía el Señor: a los tibios los vomitaré de mi boca. Y dije: uy, Señor, tenía una barriga así como si fuera una persona obesa. Y yo me miraba aterrorizado y decía: Señor, este no es mi abdomen, haz un milagro. Y yo decía: pero ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me comí? No, un poquitico de agua tibia. A los tibios el Señor, ¿qué les hace? Por eso dice: fervientes en el espíritu, porque hay que tener el corazón encendido para las cosas de Dios. Usted, cuando venga a la casa del Señor, dice que fue como un estruendo recio que soplaba en toda la casa, y que empezaron a aparecerse lenguas repartidas, y era como el fuego. Y cuando alguien tiene fuego en el corazón, se le nota. Si usted no está encendido en el Espíritu Santo, usted peligra en el mundo, porque el mundo está muy oscuro. La oscuridad está entrando al mundo. Hace rato que se consagró el país, Latinoamérica, a la hechicería, y si usted no se sacude y no reacciona, los poderes del infierno van a acabar con su espiritualidad. El poquitico de fuego que le quedaba va a ser apagado. Pero que el Señor guarde la iglesia, que hayan pequeños remanentes donde haya fuego en el altar, el Espíritu Santo. ¿Cuánto hace que no hablas en lenguas? A mí me gustan estos mensajes pentecostales, o Pentecostés, o como el día de Pentecostés, o como quiere que se lo pinte, dígame. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo por dentro, las cosas son diferentes, porque usted no lo tienen que perseguir para que venga al culto. Aleluya. Sí, muy rico que nos persigan, pero porque estamos leyendo la Biblia, pero porque estamos cantando, pero porque estamos diciendo que somos cristianos, pero porque tenemos un culto público a Dios, pero porque alzamos las manos y decimos: hay victoria en mi Jesús, a su nombre sea la gloria. Qué vergüenza, hermano, en esta temporada los pastores coach persiguiendo a la gente para que vaya a la iglesia. Eso no es evangelio. Sí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Es lo que establece la Biblia, no hay otra cosa. O te vas al cielo o te vas al infierno. Qué dura. Por eso me gustan los bosquejos, porque me regulo más. Sigamos. Y entonces, ya vamos finalizando, aleluya. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y entonces, el cual un hombre halla, lo encuentra, y vuelve y lo esconde de nuevo. Y entonces gozoso va por ello.
y vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Esto es una analogía preciosa, porque el hombre observa que dentro del campo hay algo bueno. Amén. Lo dijimos hace 8 días, los hermanos que creo que la mayoría me escucharon esto, se lo repito. Era un granero, el hombre estaba limpiando, buscando algo, no vio lo feo del granero, sino que se concentró en encontrar algo. De pronto encuentro algo, y cuando encontró algo dijo: wow, aquí está, y volvió y lo guardó. Bendito el nombre del Señor. Y él dijo: ¿cómo me quedo con esto? A ver, los negociantes, ¿cómo me quedo con esto? Dijo: ya sé, voy a vender todo lo que tengo. Y entonces salió de ahí del granero, tenía un caballo y se lo vendió al vecino. Tenía una casa pequeña, además que la mujer le puso problemas. ¡Loco! Y tranquila. Y vendió la casa. Además que tenía por ahí un perro pulgoso, vendió su perro pulgoso. Y entonces todo el mundo le decían: este está loco, está consumiendo algo, que está vendiendo todo. ¿Qué iba a hacer? Y es que él tenía en su corazón una intención, había encontrado un tesoro, aleluya. Y cuando uno encuentra a Jesús de Nazaret, uno empieza a perder cosas. La Biblia hace la lista: padre, madre. Lo primero que pierde uno es eso. Ay, ¿verdad? Después la mujer. Y uno dice: ¿en serio? Después los que tuvieron hijos. Y después hijas. Y después todo lo que tenía. Y luego aquí hay que tomar la cruz de Cristo y seguir el evangelio. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, pero volverán trayendo con regocijo la gavilla. Aleluya. Y estamos orando que el Señor nos dé la gavilla. Y vamos andando y vamos llorando. ¿Qué tal que se nos acabe la fe? ¿Qué tal que se nos acabe las ganas de predicar? ¿Qué tal que se te acaben las ganas de congregarte? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Imagínate que te levantes un día y digas: no, ya no quiero ser nada, yo ya no le creo a nadie ni a nada. Dios tenga misericordia. Es que el autor y el consumador de la fe no es un hombre, no es una misión por grande que sea, es Jesucristo, el autor. ¿Saben qué es un autor? ¿Han leído libros? De Vargas Llosa, no quiero mencionar aquí otros. ¿Han leído libros? ¿No? ¿Han leído un libro? Aleluya. El autor pero es que el autor y el consumador de la fe es nuestro amado Señor Jesucristo. El de Isaías 53, el de irán andando y llorando, mas volverán con regocijo, trayendo la gavilla. El que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿saben por qué los ángeles son pocos? Porque hoy nadie quiere ser un ángel. Levanten la mano los que tienen aspiraciones a ser ángeles. Nadie. Ay, no, yo estoy lleno, yo no lo voy a dar, no doy cuentas por mi vida, voy a dar cuentas por la de otro. Y los pastores tenemos que dar cuentas por ustedes. Lo dice la Biblia, por ustedes. Amén, aleluya. Sí, es verdad. A uno le preguntan: ¿y la hermanita aquella? Ahí está mi Señor. Yo oro por ustedes. Sobre todo me contextualizo con el presente de ustedes. Ejemplo: Señor, bendice al hermano Rafael. Señor, bendice a la hermana Isabel y su trabajo de manufactura. Así, en el presente. Yo no me pongo a decir: Señor, bendice al hermano Rafael, acuérdate cuando se quedaba 3 días tomando trago, recuerda cuando se venía de Ayapel en una... No, oramos por el presente de las personas, aleluya. Porque la Biblia dice que las cosas viejas, ¿qué? Se quedaron. Aleluya. ¿Y qué? Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Aleluya. Estrenamos. Por eso la Biblia dice: nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y si no hubiera sido por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué sería de usted y de mí si la misericordia del Señor no se renueva cada mañana? Imagínate, la misericordia de hoy es nueva. Aleluya. Y si el Señor quiere, la misericordia del Señor será nueva mañana. Y si no fuera por la misericordia del Señor, vivos nos hubieran tragado. Se hubiera abierto la tierra y nos hubieran devorado. Pero el Señor ha peleado por nosotros como poderoso soldado. Él ha colocado ángeles alrededor que nos defiendan. Y me encanta orar eso. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga.